¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Francisco José Garzón era el maquinista del Albia que el 24 de julio del año 2013 se salió de la vía en Angrois. 80 personas murieron, 144 sufrieron heridas, muchas de ellas de gran gravedad. Hoy el juez ha cerrado la instrucción, cree que Garzón fue el único responsable de la tragedia. Solamente me recuerdo ya cuando, Dios mío, la curva que no la tomo. Cuando fue el golpe, andaría sobre los entre 180 y 190, cuando no me dio tiempo a nada. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. José Luis Barreiro, muy buena noite. Hola, buena noite. Carlos Aymerich, muy buena noite. Pablo Carballo, muy buenas noches. En Europa siguen muy preocupados por el fraude de Volkswagen. Sí, además la amenaza de Volkswagen de paralizar todas sus inversiones ha tenido ya efectos en los países europeos. Hoy ha sido la propia Angela Merkel la que se ha pronunciado y además ha advertido a sus socios europeos de los riesgos que tiene criminalizar a la industria del automóvil. Así lo ha dicho la canciller, además de alertar de la situación de empleo, de paro. Dice Merkel que tenemos más en el continente del que nos podemos permitir, insinuando lo que podría ocurrir si estas empresas abandonan Europa. Por cierto, que Volkswagen ha anunciado hoy que comenzará a revisar los vehículos afectados en enero. Estaba en esta casa y hoy ha debutado por primera vez ante el Parlamento Europeo. El rey Felipe VI ha querido mandar un mensaje de tranquilidad con el desafío soberanista catalán como telón de fondo. Tengan así pues, señorías, la seguridad de poder contar con una España unida y orgullosa de su diversidad, con una España solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho. Así entiendo nuestra contribución a la prosperidad de la Unión Europea. Por cierto, luego lo veremos, que el rey ha sido recibido con críticas por diputados de Podemos que no han aplaudido su intervención y con este gesto que están viendo por parte de los europarlamentarios de Izquierda Unida, entre ellos la gallega Lidia Senra, banderas republicanas y la bandera independentista gallega. Los diputados abandonaron la Cámara una vez que el monarca inició su intervención. Y aquí en Galicia, el multimillonario mexicano Carlos Slim ha propuesto que modifiquemos nuestra vida laboral y nuestros horarios. Entre otras cuestiones, dice que lo lógico sería trabajar hasta los 75 años. En lugar de trabajar 5 días, se trabaja en 3 días, 11 horas, y que no nos retiremos a los 60 o a los 65, sino a los 75 años. Con esa forma abrimos espacios para que trabajen otras personas y sobre todo le quitamos también la quiebra que tiene el sistema financiero de los gobiernos. Y en ese mismo auto que estaba Carlos Slim, le acompañaba César Alierta, el amigo de Aznar y presidente de Telefónica, que dedicó varios guiños humorísticos al respetable. Vamos a ver algo. Yo no promociono a nadie que no se haya equivocado un par de veces, porque digo, si lo promociono se equivocará a más nivel y me hará uno. Te voy a contar una anécdota. Yo tengo 2 conductores que nunca me preguntan nada y era todas las mañanas: oiga, señor Alierta, ¿qué pasa con la Champions? Digo, hombre, joder. Se consuma la ruptura si es que alguna vez hubo unión entre Podemos e Izquierda Unida. Una llamada de Carolina Vescansa ha dinamitado las negociaciones. Hoy Alberto Garzón se ha despachado con la formación morada. Se han convertido y son una maquinaria electoral que es muy legítimo, pero que nosotros no compartimos. Para nosotros la Unidad Popular no es un mercado de fichajes. De verdad, yo no tengo un manager. Yo no tengo manager ni gente que vaya a negociar por mí mi cláusula de rescisión. Y ensayado o no, que a nadie se le escapa que sí, hoy un baile está también entre lo más comentado, el de la vicepresidenta del gobierno en un programa de variedades. Vamos a repasar algunos de los bailes más exóticos de nuestros políticos. Enseguida empezamos, venga. Jesús Lampón, muy buenas noches.
Profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Vigo, has estado vinculado a varias empresas de automoción. Hoy queríamos volver a entrar en el vendaval que se ha desatado una vez que se ha conocido ese fraude de Volkswagen. Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué repercusión puede tener sobre todo el sector bueno, pues esta desconfianza que parece haberse instalado sobre los coches que compramos? Bien, obviamente Volkswagen ha cometido un error. Y a corto plazo el sector ya lo está notando. Podríamos pensar que solo es un tema de un fabricante al que va a afectar, sin embargo, las acciones en bolsa no solo bajaron de Volkswagen, sino de otras compañías. El sector del automóvil no solo lo forman los fabricantes de los vehículos, sino que hay todo un sector ligado a él, que son los fabricantes de componentes, y que hoy por hoy casi todos trabajan para casi todos los fabricantes, con lo cual los fabricantes de componentes igualmente se están viendo afectados. Es decir, no es un problema de la marca, obviamente es el que más problemas va a tener, pero sí que el sector puede sufrir. ¿Hay un efecto dominó o un posible efecto dominó? Sí, no cabe duda. A corto plazo ya se está viendo, no sabemos el medio y largo plazo, esperamos que no, porque el sector del automóvil ha demostrado siempre ser un ejemplo y de hecho seguido por muchos otros sectores en cuanto a herramientas de organización, innovaciones tecnológicas y bueno, esperamos que la gente sea consciente de que el sector seguirá adelante. Se hacen muchas trampas en el sector de la fabricación de automóviles, en la relación de las empresas con el consumidor, porque es esto algo que se está diciendo estos días, que no nos cuentan exactamente la verdad cuando compramos un vehículo. Bueno, el que sea una noticia, el que un error sea una noticia, quiere decir que no es lo habitual. Es decir, es una sorpresa, en principio, para todos los que trabajamos en investigaciones del tipo de producción y un ejemplo como es Volkswagen en muchos aspectos. Entonces, yo estoy convencido de que no es un sector en el que haya muchas trampas. Se ha hablado también de guerra comercial entre multinacionales, de lo que podría beneficiar la crisis de Volkswagen, por ejemplo, a General Motors. ¿Estas cosas existen entre empresas de esta envergadura, que están peleándose siempre por los primeros puestos? Vamos a ver, la competencia, obviamente, en todos los sectores es algo normal, pero que haya intención de que una determinada información salga en un momento para perjudicar a otra marca o otro fabricante, yo la descartaría, porque de hecho está afectando a todos. Es decir, que si alguien tuviese intención de que sus acciones también están bajando, muchas de ellas, no solo Volkswagen, muchas de las compañías están bajando. Entonces, yo opino que no. Bueno, Volkswagen es uno de los grandes emblemas de Alemania. Desde hace muchos años Alemania ha mantenido la actitud que ha mantenido durante la crisis, ha dado los consejos que todos hemos escuchado, ha dicho lo que ha dicho de los países que más acusaron la crisis económica, que fueron los denominados PIGS. Yo no sé hasta qué punto esto bueno, pues tambalea o afecta a la imagen de Alemania como país solvente, como país serio y como país que sabe hacer bien las cosas. Vale, bien, es verdad que la matriz está en Alemania, pero probablemente si viésemos cuántas personas trabajan o cuántas inversiones se hacen fuera de Alemania, veríamos que es igual de importante tanto en su país como en otros. De hecho, en España, de todas las plantas, tenemos dos del grupo ¿sí? Volkswagen. Entonces, la imagen de Alemania puede verse perjudicada o puede verse un poco digamos, pues sí, por este caso, pero es que la empresa es global, es decir, muchos motores, muchos coches se hacen en otros países. Entiendo que bueno, que vamos todos en el que vamos todos en el mismo coche. Un fraude de esta naturaleza tiene que involucrar a muchas personas. Entre los directivos de Volkswagen, ¿esto se puede hacer sin que se entere mucha gente? No se puede hacer sin que se entere mucha gente. De hecho, una simple prueba fácil en un laboratorio ha detectado el problema. Entonces, bueno, de hecho el despido del director, bueno, pues indica que obviamente pues,
tenemos que estar todos enterados. Bueno, vamos a entrar en muchos detalles de este asunto que, como decíamos, no solamente afecta a una multinacional, que es Volkswagen, con toda la envergadura que tiene, sino a todo un sector muy sensible en unas economías que todavía, como decimos, están lamiendo las heridas provocadas por esa crisis económica terrible que llevamos viviendo en Europa desde el año 2008. Vamos a conocer más detalles de lo que ha pasado en las últimas horas, esa decisión que ayer anunciaba Volkswagen de frenar, de congelar sus inversiones, por lo menos hasta saber cómo va a resolver este berenjenal en el que se han metido. Uxía Rodríguez, como siempre, nos va a ayudar. Adelante. Pues como comentabais, el fraude masivo de Volkswagen no solo ha puesto en peligro al mayor fabricante de automóviles de todo el mundo y por extensión a la marca Made in Germany, también amenaza a todo el sector a nivel mundial. ¿Cómo es posible que se permitiera ese fraude masivo y sistemático con total impunidad durante tantos años? La propia Comisión Europea reconoció que sabía desde el 2007 que esos test de emisiones de los laboratorios no eran fiables, pero no hicieron nada. Y es que la trampa de la compañía alemana ha estallado poniendo en la picota a un sector que tampoco es ajeno a esos engaños. El del consumo es el más extendido, los que declaran las marcas y los que obtienen los conductores en la vida real están muy, pero que muy alejados. Hay diferencias de hasta el 50% según algunos estudios. Aunque lo de Volkswagen es distinto, hay otros casos que se podrían considerar sus predecesores. El Pedalgate de Toyota se saldó con una multa de 1.000 millones después de la condena del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La compañía sabía que algunos de sus modelos sufrían aceleraciones involuntarias, pero ocultó el defecto. General Motors, por su parte, aceptó pagar 900 millones de euros por esconder fallos en los airbags de millones de vehículos antes del 2009. Ahora la multa de Volkswagen podría superar los 16.000 millones de euros. Volkswagen ya ha anunciado que comenzará la revisión de los modelos afectados por el software en enero. La compañía, lo cierto es que está en una verdadera encrucijada. Todavía no se sabe cuán grande será la dimensión reputacional y financiera de este escándalo, pero por si acaso ya han lanzado un órdago. Lo hacían ayer mismo con un anuncio que suena a chantaje. Suspenderán todas las inversiones no urgentes que estaban programadas. La crisis puede poner en peligro también los puestos de trabajo. Esto va a ser doloroso, dijo el nuevo presidente de la compañía, un mensaje directo también a los países en los que Volkswagen tiene un peso importante, empezando, como no, por Alemania. Una advertencia que parece que ya ha tenido algún efecto. Hoy mismo Angela Merkel en el propio Parlamento Europeo ha defendido a Volkswagen, ha calificado la respuesta de la compañía como un ejercicio de claridad y transparencia y ha lanzado varias advertencias. No hay que condenar a todo el sector, eso primero, y tampoco hay que poner en peligro los miles de empleos en todo el continente. Alabanzas en medio del escándalo. ¿Cómo se entiende esto? Pues suponemos que con algunos de estos datos, porque hay que recordar que en el primer semestre de este año Volkswagen vendió más de 5 millones de coches en todo el mundo, ventas por valor de más de 100.000 millones de euros y unos beneficios de otros 5.500. Alrededor del planeta emplea casi 600.000 personas, de ellas 270.000 están en Alemania. Allí la empresa es casi una religión. Volkswagen pesa el 14% del Producto Interior Bruto del país. En 2014 se vendieron 9,5 millones de coches. Las exportaciones de automóviles y de recambios aportaron a la economía germana más de 200.000 millones de euros. En España también es importante. Esta compañía está consolidada como el primer distribuidor de vehículos en nuestro país. Representa más del 15% de los turismos que se comercializan. Bruselas, hay que recordar que también ha evitado pronunciarse contra el fabricante de coches. El propio gobierno español dio marcha atrás después de anunciar la intención de reclamar a Volkswagen la devolución de las ayudas por la compra de vehículos ecológicamente eficientes. El ministro Soria reculó, asegurando que el fraude afecta a emisiones de óxido de nitrógeno y no de CO2. También se esforzó en recalcar la importancia del sector automovilístico. Don't expect to have national measures because this is a European problem, and those measures have to consider as well that the diesel engine industry here in Europe is a key industry for the automotive sector, and so we have to combine what is the new rule on emissions, real emissions, to measure real emissions with the importance of our automotive industry.
La importancia del sector automovilístico, así que para terminar este repaso vamos a poner todos los datos sobre la mesa. Empezamos por aquí, por Galicia, porque ¿saben cuánto representa el sector de la automoción en el PIB de nuestra comunidad? Pues el 14%, nada más y nada menos. El año pasado cerró con una facturación de 7.600 millones de euros. Aquí en Galicia del salen el 31% de las exportaciones de nuestra comunidad. Y es que aquí se fabrican el 16% del total de vehículos de toda España. De la automoción dependen 18.000 empleos directos, localizados mayoritariamente en las áreas de Vigo, Pontevedra y Ourense. Si sumamos los empleos indirectos, nos encontramos con un total de 40.000 personas que viven de esta industria aquí en Galicia. Pero vamos a ampliar también el foco, porque España es el primer productor europeo de vehículos industriales, el segundo productor de turismos en la Unión Europea y el noveno a nivel mundial. El sector del motor genera el 10% de nuestro PIB, del PIB nacional. Es el segundo exportador de nuestro país, con un 20% del total de las exportaciones. El 80% de los coches que se fabrican aquí se van fuera, a 130 países distintos. Se emplea directa o indirectamente a un total de 1.800.000 personas. Es el 9% de la población activa española. En 2014 la facturación conjunta de vehículos y piezas rondó los 77.000 millones de euros. Actualmente ya se producen aquí en España 11.000 coches al día. Así que, Fernanda, del escándalo de Volkswagen y de la connivencia con este importante sector hablamos esta noche en Biau. Pues muchísimas gracias, Uxía. Creo que ha quedado clara la importancia que tiene el sector de la automoción en el conjunto de Europa, pero también aquí en España. Jesús, yo no sé hasta qué punto la respuesta de las autoridades a este fraude, recordemos que muchos países tenían subvencionados estos vehículos, va a estar condicionada precisamente por la importancia económica que esta empresa, la automoción en general y Volkswagen en particular, tienen cada uno de estos países. ¿Van a ser exactamente libres los gobiernos para actuar contra Volkswagen? Es una de las preguntas clave. El tema se destapó en Estados Unidos. Nosotros entendemos, y de hecho está claro que también, aunque la normativa europea es no es tan exigente como la norteamericana, está la Euro 6, perdón, pero lo que va a regir estos motores es la anterior, la Euro 5. Y creemos que también no lo va a superar. Vale. La respuesta a tu pregunta es si los países van a estar libres. Ya ha habido casos en los que inicialmente se iban a poner unas multas y se han reducido sustancialmente. Así que probablemente, bueno, se haga un esfuerzo, porque vamos a ver cómo se soluciona el error, vamos a ver hasta dónde ha llegado y vamos a intentar, pues, entre todos, ayudar. ¿Qué debería hacer Volkswagen? ¿Cuál crees a tu juicio que tendría que ser la hoja de ruta para resolver de la mejor manera posible esta gamberrada? Que, por utilizar una palabra, bueno, poco técnica, pero yo creo que todo el mundo entendemos. Vale. Bueno, ya lo han dicho. Tiene que actuar sobre todo, y sobre todo los costes importantes son en hacerse cargo de modificar esos vehículos para que cumplan la normativa. Ya están adelantando la solución técnica, parece ser que es un dispositivo para reducir las emisiones. Va a ser a su cargo, va a ser a su coste, lo va a asumir ellos. ¿Qué supone para el consumidor, para el que ha comprado un vehículo? Parece ser que pues puede ser que consuma más el coche o que reduzca sus prestaciones, aún no está claro. Así que eso es una de las acciones que va a hacer. Y otra, obviamente, pagar la multa. Y ya ha dejado un dinero, se ha estimado unos 6.200 millones de euros para abordar estas soluciones que tiene que implantar. ¿Puede ser un golpe definitivo para Volkswagen o tú crees que no, que lo va a resolver? No, lo va a resolver. Lo va a resolver no solo Volkswagen, sino el sector en conjunto. Volkswagen es un ejemplo en producción, ¿no? como fabricante europeo, en muchos aspectos. Se ha localizado siempre, se ha globalizado, está presente en prácticamente todos los países. Y cuando una innovación tecnológica
como ha sido las plataformas modulares, ya sé que es un concepto un poco técnico, el pionero ha sido Volkswagen, y los demás han ido a su cola. No, sí, yo creo que nadie duda de la capacidad de innovación tecnológica de Volkswagen. Lo que sorprende es la capacidad para hacer trampas también, para aumentar los beneficios, ¿no? Que supongo que es un poco lo que se está discutiendo en estos momentos. ¿Por qué no se establecieron controles más fáciles? Sabemos que el control de las emisiones se hacía en laboratorio, detectar si esas emisiones eran las correctas se podía haber hecho, por ejemplo, en carretera, cogiendo vehículos de manera aleatoria, que es como parece que el sentido común invita a pensar que hay que hacer este tipo de inspecciones. ¿Por qué no se controlan los vehículos de una forma más eficiente? Bueno, porque es como si un inspector de Hacienda te avisa de que te va a hacer una inspección, o con una inspección de trabajo llaman a la empresa y dicen preparen todo que voy a hacerles una inspección. Parece que había como la vocación de que todo estuviera bien, ¿no? Sí, desconozco cómo han hecho cómo se hacen los controles, pero entiendo que los controles será como en España, cuando hacen un control de vehículo te lo hacen en una ITV, no te lo hacen en ruta. Ahora, si el fabricante puede hacer esos controles en ruta, seguro que los puede hacer. ¿Y sería aconsejable que cambiaran un poco los sistemas de control también o no? Por parte, dices, de las inspecciones, o sea, a nivel por parte de las inspecciones, claro, de las organizaciones de consumidores, no sé, para evitar que esto siga sucediendo. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Claro, sería nos enteraríamos antes. Sí, bueno, el fraude se detecta, como sabemos, en vehículos diésel, bueno, un tipo de vehículos que ya sabemos que en Estados Unidos son minoritarios, no así en Europa y especialmente en España, donde siguen ocupando un porcentaje muy importante del mercado, pero se ha hablado de que esto puede ser, bueno, puede acelerar ese camino que algunos intuyen y que conduce a la desaparición más o menos temprana de los diésel. ¿Tú pronosticas que los diésel tienen el futuro corto o no? Me dices a nivel americano, en el mercado conjunto, porque se ha hablado de que sí, la posibilidad de que los diésel, bueno, empiecen a perder cuota de mercado. No creo, es decir, ahora mismo son 11 millones de motores los que están afectados, pero ¿cuántos millones de motores hay diésel? No, el diésel tiene unas diferencias con el motor de gasolina. Bueno, pues en principio es más sucio, ¿no? ¿Contamina más el diésel que la gasolina o no? Sí, bueno, contamina más. En este caso no han cumplido, pero hay motores diésel, hay actualmente motores diésel, ese no, pero que cumplen todas las normas en este caso, de emisiones. Por lo tanto, los diésel, salvo este motor, no cumple igual problema que un gasolina. Bueno, tú vienes de Vigo, de la Universidad de Vigo, como decíamos, has estado vinculado también al sector, y yo no sé cómo esta bomba ha caído en una ciudad, en una comarca en la que el automóvil es casi una forma de vida. ¿Se habla mucho del escándalo de Volkswagen en tu entorno profesional? Sí, claro, y sobre todo mi entorno, que está ligado al automóvil. Primero familiar, porque yo soy hijo de un trabajador del grupo PSA Peugeot Citroën, ya está jubilado. Como la mitad de los vigueses. Como la mitad de los vigueses. Entonces, personalmente sí, y después profesionalmente también. Yo mantengo muchas relaciones con empresas, con el clúster, con la planta de PSA Peugeot Citroën, y sí, claro, estamos... Yo también. Hay una cierta conmoción, Preocupados. Pero tenemos claro que el sector siempre ha demostrado que ha generado riqueza, ha generado empleo, y estamos hablando de un error de una marca en concreto, no exactamente la que está dada, pero muchos de los fabricantes de componentes también hacen piezas para Volkswagen. Claro. Entonces, bueno, pues parece una cierta preocupación por ver cómo se desencadenan los acontecimientos. Sí, ¿no? corto plazo, el corto plazo. Bueno, Jesús habla de un error de Volkswagen. Empiezo por ti, Gonzalo, que también vienes de Vigo. Si tú ves las cosas de otra manera, si crees que esto destapa, como decíamos, un sector en el que no todo funciona bien. No sé cómo lo ves. Bueno, yo no soy un experto en el sector como es Jesús, que ha sido compañero de nuestra facultad, ya está en la facultad en Orense, y es un especialista en el sector. Yo sí tengo alguna impresión, ¿no? En primer lugar, al margen de que las cotizaciones de bolsa, no sé, que me corrija si me puedo equivocar, al margen de que las cotizaciones de bolsa de las distintas compañías puedan tener una tendencia a la baja en estos días,
cierta medida porque también hay una incertidumbre de hasta qué punto si uno ha engañado las demás puedan engañar. Claro. Si se verifica que el resto no engañan, en el momento en que esto se supere, el problema va a ser un problema de marca para Volkswagen, es decir, que el efecto no se va a hundir en el sector de la automoción porque la gente va a seguir... De todas maneras, perdona que te interrumpa, es que el otro día se publicaba que después de los coches resulta que también vienen los televisores, hay una especie de... ¿Pero qué está pasando? Es decir, al final todos esos problemas de información y de mal tipo de control puede acabar generando, pero desde luego el problema gordo es evidente que lo tiene Volkswagen y mientras no se pruebe que el sistema de controles no haya afectado a otros modelos y a otras marcas, pues pasado unos días de incertidumbre o del tiempo de control, pues al final más que un problema de toda la industria va a ser un problema de una... bueno, de una cosa empresa que no es menor, de una empresa que no es... ahí voy, claro, ni mucho menos. Claro, porque las palabras, perdona, de Merkel, el tono de Merkel hoy en Estrasburgo, bueno, indicaban que hay cierta preocupación en Alemania. Está claro que el sector automovilístico es un sector muy importante en todas las economías occidentales, en Europa y en la alemana en particular. Yo creo que, es decir, que esto en el fondo lo que está ahora denotándose por los referentes políticos, también se ven las declaraciones del ministro, es que ahora ya empieza el juego de la política, ¿no? Es decir, al final aquí si se hunde algo nos podemos hundir todos un poquito más y por lo tanto es un sector lo suficientemente importante como para que todo el mundo empiece a tener cuidado y que la propia Volkswagen esté intentando hacer los deberes pero a la vez vaya a pedir apoyos, es decir, la industria del automóvil ha tenido apoyos por parte de los gobiernos en muchos momentos de la historia, en muchos países, por niveles de impulso, de innovación, en todos los lugares y va a seguir intentando tener un impulso que le pueda permitir una salida con la idea de que, pues el sector del automóvil puede suponer en la evolución del PIB varias décimas de la evolución del PIB de la Unión Europea o de cada uno de los países y por lo tanto que no vamos a jugar en este momento de salida de la crisis. Yo quería hacer una reflexión en todo caso en algo que estaba recordando y que es algo que en las facultades enseñamos mucho a los alumnos de economía, pero que ahora cuando oí hablar a Jesús sobre estos temas me traía a la cabeza, me venía a la cabeza. Y es lo que en economía se denomina la información asimétrica, que es el problema de tener, cuando hay un intercambio en un mercado, que las dos partes tengan distintas informaciones. Y el ejemplo típico, un artículo seminal de información asimétrica ya por los años 60, es un artículo de un premio Nobel que se llama George Akerlof, que es El mercado de los limones, que estudiaba justamente cómo la dificultad de identificar los coches de segunda mano, cuáles son los buenos y cuáles son los malos, acaba haciendo que el sistema de mercado acabe expulsando a los buenos y que acabe generando problemas. Para eso lo que se ha predecido siempre es que es necesario que haya sistemas institucionales que corrijan el problema de que en la economía de mercado el vendedor y el comprador no tengan la misma información. El problema aquí es un paso más allá de lo que planteaban el Market for Lemons George Akerlof, que es un paso más allá, que es plantear que el problema no es ya entre los agentes de la economía privada, sino que el propio regulador ha permitido el engaño. Forma parte de... Hay una pregunta importante y es, ¿el regulador fue engañado? ¿El regulador fue despistado, quiso ver por otro lado? ¿El regulador no fue preocupado? Hombre, yo creo que desde luego el regulador no ha querido tener todos los requisitos y todos los mecanismos de control suficientes como para hacer aflorar este problema. O no los ha tenido porque no ha querido, o no los ha tenido. No quiere decir que le hayan engañado y que el regulador no haya sabido hacer todos los mecanismos, porque al final esto era una cuestión que lo que están planteando, que es un problema fundamentalmente de software, de cómo se hacen las pruebas, y que ha saltado en una universidad norteamericana por una prueba, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un problema político en general, porque el regulador y el sistema falla, político, porque al final ya estamos viendo como el hundimiento de Volkswagen supone un efecto político y económico muy importante, y también porque, bueno, el ministro, esas declaraciones que le habéis puesto ha estado bastante acertado, o medianamente acertado, pero en otras que ha hecho ha estado muy despistado. Incluso diciendo que no le cogen el teléfono. Claro, ha dicho que ayer le han dicho una cosa, que hoy se ha enterado por la prensa otra, que las inversiones no están garantizadas. A ver, es evidente que Volkswagen va a tener un cambio de estrategia y que pueda recortar todas las inversiones, y lo que está diciendo es, ojo, todos los gobiernos, que si no me apoyan yo voy a recortar más. Está llamando a la alerta. Yo supongo que hay más sectores, además el de la automoción, en el que la industria y el regulador y el consumidor tienen información asimétrica. Tengo la impresión de que sucede en muchos otros, y seguro que se nos viene a la cabeza algún otro sector. La información perfecta y simétrica solo funciona en la economía de la pizarra que diseñamos los economistas. Luego, a partir de ahí todos son imperfecciones. El consumidor es una especie de convidado de piedra que tiene que aceptar una serie de condiciones. Carlos Aymerich. Sí, vamos a ver, eu creo que isto tamén debería, sei que se está traballando niso, que pasa que non coa velocidade, coa celeridade que sería recomendable, revisar o que é a actuación dos lobbies, non, na Unión Europea, tamén do lobby do sector do automóvil, e por que as probas de emisión de gases, non, e de emisións dos automóviles non se fan en condicións de conducción real, non se fan a vehículos reais, fanse a prototipos e se fan en laboratorios. Eu creo que a todo isto non é alleo que en Bruselas estean traballando aproximadamente 3.000 lobbies, que o sector do automóvil dedique moitos millóns de euros, centos de millóns de euros, verdade, a influir
nos europarlamentarios e sobre todo na Comisión Europea, e a isto tampouco é alleo a opacidade con que se elaboran as normas da Unión Europea, porque claro, por moito que a Comisión diga, non, é que as probas se fan en cada país, non, hai unha normativa europea que regula como se fan esas probas, que determina que se fagan en laboratorio, que explica por que, a pesar de que desde o ano 2014 hai estudos, verdade, que xa viñan alertando desta cuestión, en Estados Unidos toman medidas, en Europa non se toman, e que agora se estea falando no Parlamento Europeo de que o establecimento desas probas en condicións de conducción real e a vehículos reais dos que a xente compra, non un prototipo co software, verdade, modificado que presentan os fabricantes, pode ser no ano 2017 ou 2018. É dicir, que hasta no 2017 ou 2018 poden, supoño que con máis cuidado despois do que pasou con Volkswagen, pero poden seguir defraudando os consumidores, porque aquí hai unha fraude ao consumidor, hai unha fraude fiscal, e hai, claro, e que hai unha fraude fiscal. Por moito que o ministro diga, non, é que isto afectaba o CO2, estas eran de nitróxeno, bueno, estamos falando de gases de efecto invernadeiro, estamos falando de dano para a saúde, estamos falando, ademais, duns beneficios fiscais e incluso de medidas de regulación de tráfico en moitas cidades que atendían, non, a eficiencia enerxética e a eficiencia dos coches do punto de vista ecolóxico, e, por tanto, home, pois unha cousa é axudar o sector do automóvil, onde, por certo, en Galiza se lle axuda bastante, verdade? Unha gran parte dos orzamentos en materia de formación de traballadores, etc., vai para aí, é unha forma de financiar as paradas técnicas, non? Básicamente de Citroën, pero, claro, tamén haberá que decirlles que teñen que cumprir a lei, e que a lei terá que ser igual para todos, porque se non se establece un precedente moi complicado. Una cuestión, Jesús, enseguida te escucho, José Luis y Ernesto, pero hace unos días hablábamos de este asunto aquí en esta mesa, pocos días después de que saliera el escándalo, y se comentaba que, por ejemplo, hay un cierto conocimiento por parte de la gente que realmente conoce cómo funcionan los automóviles, de que existe otro fraude que también está consentido por todo el mundo y que tiene que ver con las cifras de consumo que los fabricantes dicen que tienen los coches, y que esas cifras de consumo, cuando esos coches se someten a pruebas reales, independientes, se descubre que no son ciertas, que los coches que se dice que consumen un 3, pues finalmente consumen un 5. ¿Tú qué impresión tienes de esto? ¿Crees que es así, que se miente también en los consumos que los fabricantes dicen que tienen los coches? No tengo esa percepción de que el consumo, porque de hecho a veces no se da un valor exacto, sino que se da una horquilla. Una horquilla, lógico, bueno, después depende de cada uno cómo conduzcamos, pues, sí, claro. Pero bueno, en principio yo entiendo que no, que en ese aspecto no ha habido cambio. Bueno, yo tengo un Citroën C5 y los consumos que me han puesto los cumple. Los cumple. Bueno, pues a lo mejor tienes que dar tus clases de cómo hay que conducir para cumplir esos consumos. Bueno, a veces bueno, depende dónde esté también, bueno, estoy en un atasco y tal, obviamente, pero bueno, en general sí los cumple los que pone ese documento. A ver, yo discrepo en esta última parte, estamos bastante acostumbrados a que en la propia publicidad de los coches nos vayan advirtiendo que no nos lo creamos del todo, ¿verdad? Bueno, en general en la publicidad... No, en la publicidad sí, porque cuando te ponen consumo 3-5 litros a los 100 kilómetros, luego te dicen en qué condiciones. Y tú dices, yo con estas condiciones no puedo conducir en la vida, en una pista llana, no sé qué, un experto conduciéndolo, arrancada, parada, no sé qué, tal. Bueno, o sea, esto no es viajar, esto es otra cosa, ¿no? Y por tanto ya te están diciendo, no me crea esto, porque luego usted cuando lo ponga en la carretera no le va a ser así. Es más, luego te ponen la suspensión y tal, y te va un tío diciendo, ya pasando allí por entre los conos, y luego te dice, usted no lo haga, porque esto lo está haciendo un experto, y si lo hace usted, se pega una torta. También hay otra cuestión, que el velocímetro te pone que a lo mejor puedes llegar a 240, sí, tampoco sabes muy bien para qué vale, eso de que llega a 240. Te están constantemente advirtiendo posibilidades teóricas, pero diciéndote que en la práctica tú no vas a alcanzar ni esas posibilidades teóricas, ni esos márgenes de seguridad, por ejemplo, en las frenadas, etcétera, que tiene un experto. Yo creo, de todas maneras, que deberíamos de ser conscientes de que estamos hablando de un mercado y que, por tanto, una parte importante de lo que sucede va a depender de las decisiones que tomamos los que compramos, que tomamos los del mercado. Claro, los del mercado pueden decirnos, o hay que arreglar los coches, o nos pueden decir otra cosa. Y permitidme, nos
puede decir, hay que cambiar la ley, ¿verdad? Que es una forma de solucionarlo. ¿A qué me quiero referir yo con esto? A que por fin nos estamos enterando de que cada vez que una ley se pone divina, una de dos, o hay fraude o hay coste. Y por tanto, el ciudadano sabe siempre que se enfrenta a una de las dos cosas. Si ahora nos cogen, nos meten los modelos de eficiencia de una manera extraordinariamente controlada, etcétera, no, alguien no. El que compra un coche lo va a pagar. Y como compran coches todo el mundo, ahora cada familia 2, 3... Bueno, o compras otra marca. No, es que las marcas... A ver, yo no me creo eso tampoco. Esto no se ha descubierto antes porque está pactado de una tal forma que de una o de otra manera todos han consentido en que se mida en unas circunstancias y en una manera que no pone el coche real sobre el asunto. Sí, si empezamos para que a poner cumpla la ley, precisamente. Sí, exacto. Hai unha pequena fraude porque Volkswagen supostamente no prezo tamén metía uns sistemas de control da contaminación que na práctica non existían, ou non existían na medida que les decían, co cal... A ver, lo que yo quiero decir es que es más duro este problema si lo planteamos en términos teóricos sobre la gravedad de la contaminación, cuestión a la que la gente está... pero yo creo que eso no... Cuestión a la que la gente está muy poco sensibilizada, de la otra parte, de la otra parte. Porque si este fuese, por ejemplo, un fraude de seguridad, como ha habido a veces... Sí, bueno, que hablamos con muertos, claro, el de los aceleradores. Entonces la gente tiene, aunque solo haya habido un muerto y haya sido en la Conchinchina, la gente inmediatamente se plantea si mi coche es seguro tal. Ahora, como esto no se trata de eso, sino que se trata de una cosa que para el consumidor individual, no para cuando hablamos del mundo, es bastante abstrusa, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que no tiene mucha importancia. Pero yo creo que el impacto viene más bien, más que por las consecuencias directas que para cada uno, que incluso para el medio ambiente tenga esto, sino yo creo que el impacto tiene que ver con que es Volkswagen el que hace esto. A ver, yo termino con dos cosas muy importantes. Yo creo que el mercado del automóvil por ahora es un mercado cerrado, es decir, se van a vender los mismos coches que antes. De hecho, Volkswagen no está cayendo en la venta de coches, ¿no? Y por tanto no creo que el impacto venga de ahí. Y en cambio hay otra cosa que hay que tenerle mucho miedo, que es las inversiones de Volkswagen. ¿Por qué? Porque el coste de Volkswagen va a ser alto, porque tiene que hacer, yo he anotado aquí por mi cuenta 4 cosas, ¿no? Una, tiene que revisar los coches, eso dicen que le va a costar entre 6 y 7 mil millones. Otro, tiene que pagar posibles multas, es cierto que se le retiran algunas, pero las tiene que pagar. Otro, tiene que recuperar su imagen, tiene que hacer unas campañas extraordinariamente largas, prolongadas y tal, lo de y unos productos extraordinarios, claro. Y luego tiene que salvar un posible bache de ventas que por ahora no se ha tocado. En resumen, dicen los expertos que se puede encontrar con entre 16 y 20 mil millones de euros. Si le pasa eso, obviamente las inversiones se van a resentir, diga Volkswagen lo que diga. Ese es el problema para el que tiene fábricas, es decir, para nosotros, por ejemplo. No es el problema para el que no las tiene. Vamos a una de esas fábricas, en Pamplona, en el polígono de Landaven, hay una de esas plantas de Volkswagen que estos días, bueno, pues están viviendo con preocupación la repercusión que esta gamberrada, insisto en la palabra, pueda tener para el trabajo de esta gente. Finalmente creen que van a pagar una vez más los mismos. En el cambio de turno de la fábrica navarra de Volkswagen, los trabajadores no ocultan su preocupación. Claro que hay preocupación. Quieras que no, si hay una desconfianza en el consumidor, se dejará de comprar, se dejará de fabricar y va todo un poco unido. Nosotros esperamos que el consumidor entienda que nosotros no tenemos la culpa de lo que han hecho 4 sinvergüenzas. Temen por sus puestos después de que el consejero delegado de la compañía dijese que van a revisar las inversiones previstas. España espera 4.200 millones de euros. Al ministro de Industria le dijeron la semana pasada por teléfono que estaban garantizados, pero... Yo espero que a lo largo del día de hoy podamos hablar con la dirección central de Volkswagen en Alemania para que se nos aclare cuál es exactamente la situación en relación a las inversiones de España. Mientras, en Alemania hoy se acaba el plazo que el gobierno ha dado a la compañía para que presente un plan de acción ante el fraude. En una entrevista a un diario alemán, el consejero delegado del grupo ha anunciado que en enero empezarán a llamar a los clientes afectados y que a final de 2016 habrán acabado las reparaciones. Serán gratis y la mayoría consistirán en una simple actualización de software, aunque algunos casos requerirán intervenciones más complejas. La compañía ha aclarado que finalmente hay 9,5 millones y no 11 de vehículos afectados. Bueno, Ernesto, te escucho enseguida, pero escuchamos al ministro Soria decir que no han sido capaces de contactar con los directivos y responsables de la compañía en las últimas horas, ni ayer ni hoy, que no les cogen el teléfono, ni en Madrid, ni en Berlín. Bueno, decía esto el ministro. Usió Barcos parece que lo tuvo un poco más fácil. Vamos a verlo. Desconocemos en este momento cuál es el alcance del anuncio que ha hecho el presidente mundial
de Volkswagen. Nosotros desde el principio hemos tenido como objetivo prioritario el que se garanticen y se mantengan las inversiones que están comprometidas en España por un importe de 4.200 millones de euros y, por tanto, hasta que la empresa no nos comunique nada en esta materia no podemos decir nada. A día de hoy, lo que nos han comunicado verbalmente cuando nos hemos reunido y telefónicamente es que las inversiones están garantizadas. No hemos contactado, pero yo espero que a lo largo del día de hoy podamos hablar con la dirección central de Volkswagen en Alemania para que se nos aclare cuál es exactamente la situación en relación a las inversiones de España. Estamos en contacto permanente con la dirección de la empresa, tanto aquí como a nivel estatal y como con representantes de la dirección en Alemania. Contacto permanente que en cualquier caso siempre es, y con respecto a esas inversiones referidas a la producción en Navarra, tranquilizadores. Bueno, Barcos parece que tiene más capacidad para localizar a los directivos de Volkswagen. El ministro, en vez de llamar a Alemania, que llame usted a Barco. Claro, llama a ella y ya tiene... Como dijo ella, con los que tenemos aquí al lado y con los de Madrid y también con algunos representantes de la dirección a Alemania. ¿Qué es un representante de la dirección a Alemania? Igual es el conserje. No, es un alto cargo de la dirección de Alemania. Porque vamos, no se puede creer lo de Uxío Barcos. No, tú no te lo crees. Hombre, no, claro. Bueno, Tal y como lo dijo además, ya se daba cuenta por el medio de que iba mintiendo y iba corrigiendo, ¿verdad? De todos modos, yo veo que hay un sentimiento generalizado de preocupación sobre el futuro de Volkswagen y a mí me parece que esto no es ningún error. Es decir, yo creo que son errores cuando una compañía, una fábrica de automóviles tiene problemas en los frenos y los revisa, y en la dirección, y en el airbag y tal. Sí, porque están constantemente llamando a claro, revisión. Están constantemente, pero puede haber un error. Claro, que a mí no, también me cuesta trabajo sí. creer hoy que con los adelantos que haya un error donde produzcas 10.000 unidades o 100.000 unidades con el mismo error. Es decir, ahí es que... hay una manipulación previa y un plan preconcebido. Bueno, pero en este caso quienes son afectados son, primero, los compradores que pagaron un servicio que no les dieron. Es decir, ahí hay una estafa absoluta y descarada. Segundo, los estados que estuvieron subvencionando y primando esas nuevas tecnologías que los señores de Volkswagen decían que tenían sus automóviles. Después, los ciudadanos, pero sobre todo los trabajadores que no tienen culpa de nada. Es decir, la Comisión Europea avisó hace exactamente 8 años de que se estaban haciendo mal las cosas. Hay ingenieros de la fábrica que avisaron un año después, en 2008, y se ha llegado a esta situación. ¿Dónde están los controles? Es decir, ¿dónde están los controles? ¿Para qué establecemos tantos controles? Entonces, ahora vendrán los de Volkswagen y dirán, es que no podemos hacer más inversiones. No, los que han delinquido descaradamente en este caso son unos señores que se les ha reiterado por activa y por pasiva que tenían que cambiar unas cosas y que no las han Estamos querido hablando, cambiar. como decimos, de Volkswagen, y yo hablaba del coste reputacional, no solamente para la compañía, sino para ese gran país que tú admiras tanto, que es Alemania. Eso es Luis. Te vi poco defensor de Merkel en este caso. No, Merkel... No, yo solamente le conozco. No, porque Merkel hoy ha dicho, ojito, no disparéis mucho contra Volkswagen. Yo creo que en eso tiene razón, pero ya le estaban dando la razón antes los ministros. Cuando habla Soria está diciendo todo el tiempo, a ver, no vayamos ahora aquí a ponernos divinos y a empezar a tener problemas en las factorías. Soria corresivo. Primero salió muy Primero bravo. dijo lo de la multa y luego la empezó a comer. Pero hay países que han llevado el caso a la Fiscalía, España no lo hizo. Bueno, sí, Francia lo ha llevado, la Fiscalía investiga qué pasó aquí. Si no tienen fábricas de Volkswagen, se ponen todos fuertes. Denuncia Volkswagen, bueno, pero eso puede formar parte también de una estrategia para recuperar reputación, para que no te contamine demasiado. A ver, yo creo que esto va a tener inicialmente un problema de reputación en ese sentido. A ver, ya lo estamos diciendo, ¿verdad? Yo cuántas veces utilizo ya cuando me empiezan a contar lo de los excelentes que son las universidades de todo el mundo menos las nuestras, yo ya les digo siempre, no sé, pero en Alemania se copian tesis doctorales. No sé, pero el hijo de Gaddafi pagó 350.000 libras por una tesis doctoral en la London School, cosa que no pasa en España de ninguna manera, ¿no? Y por tanto, estas cosas conviene ir recordándolas y está muy bien que nos las recordemos todas, porque si no, los sinceros como nosotros nos papamos toda la merienda y los demás no comparten nada. Pero yo creo que el prestigio de fabricación de Alemania, el de fabricación especialmente, ¿no?
es tan extraordinario en el mundo que yo creo que lo tiene que pasará pasar este muchos bache, fraudes como que estos, pasará bueno. este bache con bastante. Pues Jesús, yo no sé, para terminar, si tú crees que por lo menos esto va a servir para que las cosas se hagan mejor a partir de ahora. ¿Qué de positivo se puede sacar del descubrimiento de que Volkswagen estaba haciendo lo que estaba haciendo? Bien, yo creo que se trata de un tema de perspectiva. Ahora mismo estamos inmersos en un tema que es conocido, importante, un tema de moda, pero yo entiendo que en el medio plazo todos nos daremos cuenta de lo que supone esto. En perspectiva, lo voy a decir en cifras, es decir, estos 11 millones de motores son desde el año 2008, ¿vale? En 7 años. Se hacen unos 80 millones de coches en el mundo anualmente, es decir, hay 600 millones, si le quitamos los 11, 10, pues estamos hablando de unos 590 millones que están bien, que son motores que de momento cumplen las expectativas o las normas que se han impuesto. Entonces, bueno, es un tema de perspectiva, de corto, medio plazo, y que hay que dejar ver cómo vamos, y no sé, dentro de unos meses pues podemos volvernos a sentar y ver un poco cómo ha evolucionado. Bueno, parece como probable que por lo menos los software que tienen que ver con las emisiones contaminantes van a estar, como diría Pachi Vázquez, niquelados a partir de ahora, o por lo menos en el corto plazo. Por supuesto. Bueno, pues en unos meses te convocaremos otra vez para ver si efectivamente esto ha sido un vendaval que se ha sofocado con el paso del tiempo o algo más, porque hay otras compañías, el mundo de la automoción es un mundo complejo. El otro día hacíamos un gráfico en el que contábamos bueno, todos los grupos, quién está ahora en cada uno de los grupos. Es muy llamativo ver cómo ha cambiado todo en los últimos años, y ahora hay un empuje muy fuerte de vehículos asiáticos, que yo no sé si tú decías que están viéndose todos afectados, pero sí esa parte sí que se está fronando un poco las manos, la posibilidad de que entren con más fuerza vehículos que hasta ahora no funcionaban de todo desde el punto de vista de las ventas en Europa. ¿Sí que prevés que ese equilibrio se reajuste un poco? Bien, en el corto plazo vemos que no, vemos que está obviamente la más afectada es Volkswagen, pero todos estamos viendo cómo, bueno, las acciones están bajando. Y vamos a decir que va a haber ganadores y perdedores. Hoy o siempre el sector está muy relacionado, es decir, hoy Toyota o PSA, Peugeot, Citroën o Volkswagen, el 75% del coste está ligado a los proveedores de componentes, es decir, que al final estamos todos relacionados, es decir, no sé qué ejemplo ponerte, Antolín Asientos sirve asientos a Volkswagen, a PSA, entonces, bueno, mal de uno, en este caso, mal de todos. Sí. Bueno, pues Jesús Lampón, muchísimas gracias por acompañarnos y por arrojar luz sobre este asunto que efectivamente, lejos de desaparecer de la actualidad, cada día bueno, pues va aportando cosas nuevas. Por cierto, hoy también hemos sabido que Volkswagen ha decidido enviar una carta, pero solamente a sus clientes en Estados Unidos, pidiendo disculpas por los vehículos afectados por el escándalo del software de las emisiones contaminantes. De momento solamente le preocupa con un carácter tan evidente el mercado norteamericano. Gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos. Hoy han sucedido muchas cosas que vamos a tratar de contarles. Hasta ahora.